Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, News Canal Multimedia Radio. News Canal Multimedia presenta Mundo Forense, conducido por Zoraida García Castillo, Anaí Rodríguez González y Carla Vázquez Barrera. Un programa de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenos días, les habla Anaí Rodríguez González en su programa Mundo Forense. El día de hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook del canal News Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Le queremos dar las gracias a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, a Eduardo Ramírez y al equipo que se encuentra en cabina por propiciar el espacio. Les recordamos, como cada semana, que estamos en la plataforma de Canal News Multimedia y se retransmite por la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, en donde nos pueden dejar sus preguntas y comentarios para el invitado del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy nos acompaña el doctor Henrik Lindux. No sé si lo estoy diciendo bien. Lindskog. Para conversar, muchas gracias doctor, para conversar el tema arqueología forense. Me permito leer una breve semblanza de nuestro invitado. Es licenciado y magíster en arqueología por la Universidad de Gotemburgo, Suecia, y magíster en estudios de museos internacionales por la misma universidad. Se recibió de doctor en ciencias antropológicas por la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeñó como profesor asociado en el Departamento de Antropología de la Universidad Católica de Temuco, en Chile, y como profesor asistente en el Departamento de Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Durante el año 2022 hasta el año 2024 se desempeñó como consultor externo, arqueólogo en la unidad de búsqueda del equipo argentino de antropología forense en su oficina en Ciudad de México. Actualmente trabaja como profesor de tiempo completo en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, las y los arqueólogos están encargados de la reconstrucción científico-social del pasado, pero también son responsables de investigar la complejidad y el desarrollo del hombre contemporáneo en materia cultural, económica, política, etc. Tal es el caso de la arqueología forense, una rama de la arqueología relativamente nueva en México, no así en países cuyos órganos encargados de la impartición de justicia han permitido su inclusión en ese marco, ha demostrado ser una disciplina clave y eficiente para la investigación y resolución de los casos de carácter legal. En México hay pocos arqueólogos dedicados a la investigación forense. Sin embargo, su participación no solo es de vital importancia y de recuperación de indicios, dada la metodología para aportar resultados oportunos a fin de poder resolver un caso con la mayor brevedad, pero con certeza legal y también científica. Bienvenidos, muy buenos días. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo muy bien, Henrik. Pues primero que nada, darte la bienvenida al programa. Estamos muy contentas de tenerte aquí, ¿no? Porque además nos ha parecido, como lo hemos estado platicando fuera de programa, ¿no? Que es una rama de la antropología, ¿no? Que a veces no ha recibido como toda la difusión, ¿no? No sé si porque no tenemos especialistas, no había como un interés, por lo menos en el campo forense, o porque simplemente no se ha hecho como esa labor de divulgación que debería de hacerse. Y nos ha parecido muy, muy pertinente, pues teniendo a un compañero en la Escuela Nacional de Ciencia Forense que cumple con este perfil, pues que podamos abordar, pues, un montón de temáticas que podrían estarse discutiendo, pero bueno, trataremos de abordar algunas dentro del programa. Y lo primero que quisiéramos es justo que nos platiques, pues, cómo ha sido como esta parte de la formación de tu trayectoria, ¿no? Para saber toda esta como diversidad de las instituciones en las que te has formado, cómo terminaste trabajando acá en la UNAM, ¿no? Y de pronto saber, pues, estas experiencias que has tenido en el proceso de formación, ¿no? Pues, entonces, bienvenido. Dale, muchas gracias. Sí, bueno, yo empiezo, mis estudios, digamos, en arqueología hace unos 24 años más o menos en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia.
Y bueno, siempre me ha gustado la arqueología, el pasado, un poco de ese tema que siempre me pareció interesante y siempre tuve una vocación de también algo de aventura, creo que esa parte también. Y creo que eso me llevó que terminó trabajando y viviendo más de casi mitad de mi vida en Argentina. Así que yo lo formé mucho parte en Suecia, pero también en Argentina. Lo hice mi primera licenciatura, digamos, sobre temáticas de Argentina. Así que yo llegué en diciembre de 2001, justamente en una época de crisis en Argentina, pero ahí lo conocí como la realidad latinoamericana, podemos decir, y de ahí empezó muy poco después a también interesarme por temas de derechos humanos. Creo que en mi segunda vuelta, mi segunda campaña en Argentina, en 2002, fui justamente a un lugar que se llama El Pozo, que es un lugar en Tucumán, justamente cuando empezaron a excavar ahí un grupo de arqueólogos y antropólogos, justamente buscando personas desaparecidas de la dictadura militar en Argentina. Y eso fue una cosa muy fuerte para mí, y creo que no había reflexionado tanto, pero creo que es como el inicio también de mi trayectoria, justamente empezando más con un tema forense, de justicia, de derechos humanos. Digamos, más adelante sí me tocó a colaborar, digamos, porque después me seguí otro camino, digamos, trabajando con arqueología en Argentina, mucho sobre coleccionismo en museos, algunos distintos coleccionistas. Pero cuando arranqué con mi tesis doctoral en 2008, por ahí en ese entonces, fui a trabajar 2009, 2010 más o menos, con el equipo argentino de antropología forense, justamente en un lugar que se llama La Perla, que es un campo militar también, ayudando también en prospecciones y en búsqueda de gente, de personas desaparecidas también de la última dictadura en Argentina. Y de ahí creo que arrancó un poco mi interés de esto. Creo que también arqueología sí que es una materia, una disciplina, digamos, que estudia la cultura material del pasado, pero también podemos trabajar con la cultura contemporánea, ¿no? La sociedad contemporánea. Usamos los mismos tipos de técnicas y metodologías de la arqueología estudiando el pasado, usamos para estudiar el presente reciente, digamos, ¿no? Así que es una manera de acercarse, no tanto como la sociología o la antropología mismo, que hacen una entrevista, por ejemplo, pero trabajamos con las huellas, digamos, de los distintos tipos de sociedades, ¿no? Así que, y ahí creo que fue como un inicio justamente con ese tipo de estudios. Después me alejó de vuelta, estuve trabajando con reconstrucción paleoambiental, digamos, el clima del pasado, hasta que fui a trabajar en Chile, en la Universidad Católica de Temuco, en 2019, y muy pocos meses después inició el estallido social en Chile. Sí. Y bueno, durante las protestas sociales, todas las protestas callejeras, muchos de nuestras estudiantes y nosotros también como profesores participamos en las protestas en las calles, y también los pacos, digamos, la policía, digamos, en Chile, nos llevaron varios estudiantes, ¿no? Y tuvimos estudiantes también que fueron heridos torturados, lastimados. Sí, por impacto de goma de bala, sí. Exacto, con perigones, entre otros, ¿no? Entonces también de ahí salimos con un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad de Temuco, justamente estudiando las huellas y qué estaba pasando, la violencia. Hicimos un registro con equipamiento muy básico, con celulares, y fuimos registrando las huellas de la cultura material, digamos, que dejó el estallido, las protestas. Digamos, fue en un lado por lo opaco, digamos, las fuerzas de seguridad del Estado,
todos los granados, los envoltorios de gas lacrimógena, la manga de las granadas, improntas de balines, por ejemplo, en un lado, y después del otro lado por la manifestantes también que participaban. También dejaron sus huellas en forma de limones o mascarillas, cubrebocas, digamos. Y también impronta, por ejemplo, de barricadas o bombas de pintura, por ejemplo. Registramos todo eso y en un momento vino justamente haber sido en la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en enero, creo que había sido, en 2020. Vinieron justamente para hacer una inspección que había pasado durante el estallido social, y ahí presentamos nuestros resultados, digamos, y ahí podemos demostrar con este registro que hicimos un mapeo con distintas zonas de violencia, digamos, en la ciudad, donde podemos demostrar que las fuerzas de seguridad del Estado habían usado un sobreviolencia en muchos lugares, especialmente en lugares, por ejemplo, dentro de las universidades, ¿no? En ese tipo de lugares que ellos ni siquiera pueden entrar. Y ahí creo que como empezó a arrancar de vuelta mi interés para hacer algo más útil, podemos decir, con la arqueología, ¿no? Con un aporte más a la sociedad, porque, bueno, obviamente yo no digo que el patrimonio no es importante para nosotros, pero creo que como arqueólogo podemos tener un rol un poco más social en la sociedad. Y creo que a través de este tipo de cosas, este tipo de proyectos, podemos hacer un aporte, ¿no? Que es una autora también que plantea, por ejemplo, la arqueología como una acción social, ¿no? Acción política, ¿no? Y es un gran aporte que podemos hacer con herramientas arqueológicas y métodos arqueológicos tradicionales, registrar ese tipo de cosas, ¿no? Es que me parece sumamente interesante esta visión como de esta parte de la arqueología social, porque creo que como el imaginario que tenemos tradicional del arqueólogo, ¿no? Es esta persona que obviamente va como a estos espacios en donde se encuentran vestigios, ¿no? Hace un rato platicábamos de eso, pero de pronto empezar a analizar estas improntas de las que hablabas, pero en un contexto contemporáneo, y pensaba yo además en una dinámica de realidad que ocurre vertiginosa, porque es que todo es rápido, ¿no? O sea, no sé, hablamos de lo que ocurrió en 2011, 2010, y parece que fueron hace 30, 40 años, cuando tiene apenas una década. Sí. Pero además los impactos que esas situaciones tienen en las realidades presentes, pues es que se palpan de manera muy significativa. Entonces, pienso que esta visión de la arqueología social le da una resignificación al papel de las personas expertas, ¿no? En esas dinámicas. Sí, tal cual. Yo creo que la arqueología, como decía, tiene una gran posibilidad, digamos, a trabajar con este tipo de cosas más contemporáneas. Yo acá en México, ustedes tienen un patrimonio muy rico, tienen muchas culturas prehispánicas acá, los mayas, aztecas, los olmecas, digamos, hay muchísimo trabajo de hacer, pero creo que es muy importante también a poder hacer ese tipo de aportes. Yo cuando estaba en Temuco también, varios de mis compañeros no les gustaba mucho ese trabajo que estaba haciendo, o sea, no, vayan a trabajar con la basura en las calles, esa cosa que no fue tan importante, pero creo que ese aporte que nosotros como profesores y el grupo de estudiantes trabajamos fue mucho más importante del aporte que muchos de los otros académicos en ese sentido hacían, así que sí, porque además pienso que son disciplinas. Hay como un entretejido, una interdisciplina de diferentes áreas que empiezan a hacer una narrativa, sobre todo una narrativa desde diferentes puntos, pero que convergen en lo que se está queriendo pues demostrar, evidenciar, etcétera, pero que le va ganando terreno a un discurso institucional donde te dicen eso no pasó. Entonces, creo que el hecho de que es como que se van sumando esfuerzos, ¿sabes? Como de múltiples disciplinas que van diciendo, a ver, yo desde esto
pues termino en el mismo punto que a lo mejor el antropólogo o el sociólogo o el perito o el criminalista, ¿no? O sea, convergemos y entonces eso refuerza esta construcción de la verdad social también, ¿no? Sí, exactamente. Y yo creo que es muy importante como en el clima político también en muchos países. Lo veo ahora. Por ejemplo, en Argentina hay como un negacionismo. Exacto. Por lo que pasó durante el estallido, durante la dictadura militar, por ejemplo, que no había 30.000 desaparecidos. Y ahora podemos realmente demostrar que, bueno, sí había lugares, había gente asesinada, había gente que fueron, torturados, y a través de la cultura material, los restos, podemos recuperar y realmente demostrar esto, porque están ahí. Están justamente ahí. Como mencionó este lugar, por ejemplo, el pozo en Argentina es un pozo de ferrocarril que tiene casi 40 metros de profundidad, donde tiraron personas, ¿no? Y son más de, si no me recuerdo mal, son 119 personas identificadas, y creo que tienen hasta 145, 47 perfiles genéticos todavía en total. Así que hay una persona que no fueron identificados todavía. Es espantoso que va a pasar en ese lugar, ¿no? Así que ahí podemos demostrar realmente qué pasó, ¿no? Y eso es un parte, digamos, de la arqueología, una contribución a la sociedad que podemos hacer. Sí, es que a veces creo que subestimamos el poder que tiene la verdad, ¿no? El derecho a la verdad. Sí, sí. Y con el equipo de Argentina, de antropología forense, cuando llegas aquí a México, ¿cómo es esta relación? ¿Qué es lo que empiezas a ver, digamos, como en la situación actual que está en nuestro país? Porque digamos que han sido, yo creo que una década, como lo decían ahí, muy compleja para toda Latinoamérica, pero pienso que en nuestro país también hemos estado observando pues diversos fenómenos que involucran la participación de diferentes perfiles. Yo, soy sincera, no me hubiera imaginado cómo hubiera entrado un arqueólogo forense, no tenía como esta visión integral de cómo podían aportar. ¿Qué fue lo que encontraste cuando llegaste aquí y justo con la participación del equipo? Sí, mira, yo llegué acá en México para trabajar con el equipo de antropología forense en la oficina que tienen en México. Y hace 2 años, un poquito más de 2 años y medio más o menos. Y yo creo que ahí en ese sentido, digamos que como la arqueología, lo que podemos aportar, digamos, en el sentido que, bueno, en el crisis como estamos, la cantidad de personas desaparecidas que tenemos, nosotros estamos especialistas justamente en la búsqueda en el campo, ¿no? Así que ahí creo que va a ser como el gran aporte que podemos hacer nosotros como arqueólogos. Usamos como los métodos y técnicas de arqueología tradicional en ese sentido. La prospección, por ejemplo, en el campo, buscando fosas clandestinas, por ejemplo, y ahí también aplicando, digamos, nueva tecnología, por ejemplo, en la búsqueda, donde, bueno, ese es un poco de mi participación también y mi expertise trabajando con nuevas tecnologías, en la búsqueda ampliando drones, por ejemplo, o usando distintos tipos de registro que hacemos, porque los arqueólogos forenses acá en México trabajamos, hay instrucción de arqueólogos forenses en muchos distintos lugares, ¿no? Tenemos, por ejemplo, arqueólogos forenses ahora que están trabajando en las fiscalías, en las comisiones nacionales de búsqueda, pero también en varias comisiones locales de búsqueda. Y obviamente, aportando con la búsqueda, ¿no? Y ahí trabajamos muy en mano con las criminalistas, los crimi, haciendo registros también y levantamiento, porque el arqueólogo en sí es especialista en registro y documentación, porque cuando vamos a un lugar, excavamos, lo que hacemos de verdad es destruimos el sitio, no queda nada, porque nosotros levantamos levantamos todos los restos, los hallazgos, los indicios, y no queda nada. Entonces el registro y documentación es fundamental, y eso en el juicio también, obviamente, ¿no? Así es. Lo único que queda, digamos, el registro
que levantamos, ¿no? Los indicios que encontramos. Entonces hacemos planimetría, lo hacemos en registro fotográfico de los indicios que encontramos y bueno, la excavación estratigráfica o por ejemplo en el lugar, ¿no? Entonces con todo ese registro trabajamos en mano con el CRIMI, diciendo, bueno, levantamos los indicios, después ayudamos con la cadena de custodia, bueno, todos los distintos pasos. Y hacemos mapeos, porque el tema de los mapas es, por ejemplo, muy buena posibilidad a reconstruir un evento, ¿no? Porque un mapa queda como muy gráfico, y ahí en el mapita, podemos, bueno, hacer una distribución, digamos, dónde están las fosas, las personas encontradas, por ejemplo, pero también con todos los indicios relacionados, ¿no? Que a veces nos ayuda en la causa de muerto, por ejemplo, evidencia balística, pero también a veces con el tema de la identificación, podemos también muchas veces encontramos objetos personales, por ejemplo, que nos ayudan en la identificación, a veces con la identificación es mismo, la INE, por ejemplo, acá en México, otro tipo de joyas, por ejemplo, que también nos pueden ayudar. Así que en ese sentido el arqueólogo forense tiene mucho a aportar, y en ese sentido también vino yo para trabajar con el equipo acá, digamos, trabajé como consultor externo por 2 años, y trabajamos mucho con las comisiones locales de búsqueda en Chihuahua y también en Coahuila, donde trabajamos en algunos sitios. No puedo hablar mucho del trabajo que hicimos, pero trabajamos en esos estados. Y también trabajamos mucho con capacitaciones también, ¿no? Justamente uso de nuevas tecnologías. La inteligencia artificial, o con estos mapeos que se pueden también como hacer, ¿o tienen como alguna forma de hacer recreaciones a ese nivel, o solo con la parte básica? Porque creo que también habría que reforzar estos 2 elementos, ¿no? La parte de los documentos es muy importante, porque como tú lo decías, en muchas ocasiones eso permea en que la prueba no sea valorada, no sea observada, que haya errores, y entonces que no se le dé certeza a ciertos elementos, pues que jurídicamente tienen ahí un papel importante. Sí, digamos, el aplicar, yo por el momento no trabajo mucho con inteligencia artificial, digamos, pero hay muchos otros aparatos, usamos muchos sistemas de información geográfica, por ejemplo, para mapear los distintos lugares, porque, bueno, una cosa que nos podemos ayudar también como arqueólogo forense es como acortar zonas de búsqueda también, por ejemplo, sí, ¿no? Esa es como una cosa muy, muy importante. Y usamos distintos tipos de material y fuentes como fotos aéreas, imágenes satelitales, incorporamos todo eso. Y con esto, usando imágenes espectrales también, por ejemplo, lo podemos ver cambios en la naturaleza, en la vegetación, en algunos lugares. Podemos ver algunas anomalías, y eso podemos estudiar antes que salimos en el campo para justamente acortar las zonas de búsqueda. Y después en el campo aplicamos otro tipo de tecnologías, por ejemplo, como para hacer este tipo de mapeo, para mejorar el mapeo, por ejemplo, podemos hacer un escaneo también, por ejemplo, con tecnología LIDAR, por ejemplo, del lugar de lo hecho, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, y eso vamos a tener una reconstrucción de 3D en el lugar, ¿no? Pero milimétricamente. En mi caso, trabajamos, bueno, ahora compramos en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses justamente un DGPS, que es un GPS que trabaja con 2 cabezas, digamos, un base, un rover, que nos ayuda a hacer un mapeo topográfico del lugar, de los hechos, con una precisión milimétrica, ¿no? Wow. Viste que en un GPS normalmente podemos tener más o menos tenemos 5 metros Sí, de sí. error, Uh-huh. más o menos. Pero con eso no podemos mapear, digamos, una escena de crimen, porque si tenemos 5 metros de error entre la evidencia balística, Cambian las cosas. Cambia totalmente, ¿no? Uh-huh. Pero con este aparato podemos tener una precisión milimétrica, por ejemplo, y podemos ahí hacer también una reconstrucción a base de mapas, digamos, que después nos pueden ayudar
bueno, por el dictamen, por ejemplo, o también, bueno, en un juicio, por ejemplo. Y también pienso en esto que dice Carla sobre el tema, y bueno, lo que tú estás explicando de la intervención, los mapeos en zonas, porque otra vez eso también a veces, o no a veces, en mucho contribuye a ir construyendo el discurso o ir desbaratando el discurso que se puede haber hecho sobre esas zonas donde puedes estar encontrando personas desaparecidas, etcétera. O sea, pienso que con estos mapeos una persona que es experta puede identificar, por ejemplo, si la zona fue intervenida, ¿no? Por cosas no o sea, si eso no es natural, como en este proceso de formación, por ejemplo, del suelo, bla, 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 sino que hubo una mano humana, ¿no? Que estuvo ahí escarbando, moviendo, construyendo, quitando, porque evidentemente, pues no siempre vas a tener como los hechos evidentes, ¿no? O sea, no siempre se van a reconocer y entonces en muchos casos van a tratar de estarse ocultando, de estarse simulando. Entonces, este tipo de intervenciones pues pueden pasar desapercibidas para alguien que no tiene un ojo experto, ¿no? En estas identificaciones, y creo que eso es por un lado. Y por otro lado pensaba en lo que decías, como de acotar los espacios de búsqueda, pero también al revés, no hacerlos limitativos, porque muchas veces lo que sucede con los servicios periciales es que se concentran en el lugar donde están los hallazgos más significativos, ¿no? O sea, donde encontraron la fosa, el cuerpo, etcétera. Pero ¿y qué pasa con los espacios que están alrededor? Y ahí es donde tú dices, bueno, ahí también hay como muchos indicios materiales. Información que nos puede hablar de un montón de cosas, y que si no tienes como esa parte de búsqueda y de mirada experta, se te van completamente, ¿no? Sí. No, bueno, la primera pregunta, primera cosa, creo que hay la arqueología como es experto en eso, justamente a identificar áreas de actividad, ¿no? Entendemos el comportamientos humanos, digamos, a través de la cultura material. Entonces logramos de muy poquitas huellas interpretar qué pasó justamente en un lugar, ¿no? Y bueno, en el norte muchas veces, encontramos en estos lugares llamados cocinas, digamos, donde van haciendo desaparecer las personas, ¿no? Y ahí podemos encontrar el distinto tipo de huellas, el tema de ceniza, a veces también usando algunos estudios químicos también que demuestra el uso, por ejemplo, de diésel, por ejemplo, ¿no? Para quemar los cuerpos, ¿no? Y es posible identificar, pero uno necesita entender el comportamiento criminal y cómo van aportando, ¿no? Entonces, es importante entender como la actividad humana hoy en día para también ver qué tipo de huella deja en los distintos tipos de lugares, ¿no? Y ahí somos expertos en ese sentido también, interpretar este tipo de zonas, encontrarla, usar después, como decía, distintos tipos de técnicas y métodos de la arqueología para poder identificar, ¿no? Con distintos tipos de métodos químicos o físicos, ¿no? Porque arqueología también es una rama multidisciplinar, ¿no? Usamos mucho otras disciplinas para nuestros fines, ¿no? Como decía, mapeo obviamente no es la arqueología, viene de la geología, de la topografía directamente, o estudios químicos y físicos que también aplicamos, ¿no? Entonces, y a veces también de la biología, por ejemplo, trabajamos mucho con el tema de la tafonomía también para entender, por ejemplo, qué va a pasar con un cuerpo, digamos, un cadáver en un lugar específico. Y eso son ciencias auxiliares. Eso, gracias. Nuestras X y nuestras consonantes juntas. Exacto. Que nos ayuda, ¿no? En este tipo de estudios también, ¿no? Así que por eso arqueología, digamos, toma mucho como arqueología. También hablamos un poco de eso inicialmente, ¿no? Que arqueología es una de las ramas, de las 4 ramas, podemos decir, de antropología, ¿no? Perfecto. Pues ahora regresamos, vamos a hacer el corte del programa, pero regresamos en breve para seguir hablando justo de esa parte que tiene que ver como la arqueología como una de las 4 ramas de la antropología, y que podamos seguir conversando.
Soy Eduardo Ferrer MacGregor, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los invito a seguir escuchando JUS Canal Multimedia. JUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. El Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar Tópicos de Derecho Civil. Un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar. Todos los jueves de 13 a 14 horas a través de JUS Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Las voces expertas del Seminario de Derecho Romano se escuchan todos los jueves del mundo a las 11 de la mañana con la doctora Consuelo Sirvent en su emisión radiofónica Doctus Legum. Jueves, 11 a.m. A través de JUS Canal Multimedia. Todos estamos obligados a preservar nuestro entorno. Por supuesto que tú también. No te hagas. Hagamos al planeta genial otra vez, por un derecho ambiental eficaz. Con Aquilino Vázquez García, como cada jueves a las 12 horas. En JUS Canal Multimedia. Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas en www.derecho.unam.mx. Gracias por escuchar la transmisión JUS Canal Multimedia. Bueno, pues estamos acá de vuelta con Henrik en una plática que ha sido muy interesante y muy hemos estado aprendiendo como mucho de cómo una disciplina como la arqueología puede involucrarse, ¿no?, en estos procesos de búsqueda contemporánea, pienso, ¿no? Eso creo que es una parte que nos vamos a llevar. Antes de ir al corte, estábamos platicando que la arqueología es una de las 4 ramas de la antropología, entonces un poco para que nos platiques ahí, porque las personas que no somos expertas o que no estamos cercanas al tema, pues tendemos a confundir, ¿no?, qué hace una y qué hace la otra. Sí, bueno, esto también depende un poco de cada país, ¿no? Pero podemos decir en general, digamos, arqueología pertenece a una de las 4 ramas de la antropología, ¿no? Tenemos un fuerte componente de antropología para entender el comportamiento humano en el pasado. Y la antropología, bueno, como es la ciencia, digamos, grande en ese sentido, tiene, bueno, la antropología social o cultural, depende un poco de cada región, arqueología, la antropología biológica, que acá en México lo dicen antropología física. No me gusta mucho decir antropología física, muchos países ya pasaron a decir antropología biológica, tiene que ver con un poco también de un cambio de paradigma, digamos, en la misma disciplina, ¿no? Y ahí antropología forense es una de esas ramas en la antropología físico-biológica, ¿no? Y después la antropología lingüística, ¿no? Ese es como el último rama de estas 4 ramas de la antropología. Y la antropología social o cultural, digamos, que eso estudia el comportamiento humano en general, pero no más en el presente, ¿no? Puede ser que sí estudiamos, por ejemplo, distintos tipos de comunidades, puede ser comunidades indígenas, comunidades aborígenas, digamos, en un sentido, pero también puede ser tribus urbanos, por ejemplo, fenómenos sociales, digamos, en la misma sociedad. El tema de la violencia, bueno, el tema de las desapariciones, bueno, que estuvimos hablando un poco acá en México también, pero bueno, en Argentina, bueno, en Sudamérica, bueno, Latinoamérica en general, ¿no? Así que la antropología
social, digamos, tiene un amplio rango, digamos, del estudio, usa el método etnográfico, digamos, ¿no? Participación activa, participación, ¿cómo se llama la palabra? Ya me olvidé, ya me va a salir. Justamente para participar en distintos procesos sociales, registrarla y documentarla a través de entrevistas, por ejemplo, ¿no? Que eso además abona ahora mucho a temas de conocer la verdad, de preservar la memoria, de cómo estos fenómenos de particulares, por ejemplo, en temas de desaparición o las cuestiones más recientes, pues debe tener un impacto en el colectivo social, ¿no? No solamente es en laboratorio externo o a nivel judicial, sino también para la sociedad. Exacto, sí. Observación participante era la palabra que estaba buscando. No, justamente la antropología danos todo ese tipo de herramientas, estudiar todos estos fenómenos sociales, y creo que la formación importante, digamos, en ese sentido para todos los 4 ramas es como el pase en este ramo de antropología, que es el estudio del comportamiento humano, ¿no? Uh-huh. Y ahí podemos llegar también a ver, digamos, el estudio también de la antropología biológica o física, como se dicen acá. También tiene un fuerte componente, porque lo que estamos estudiando es el humano, digamos, en los distintos tipos de espacios, en distintos tipos de ambientes. Bueno, la antropología biológica, que también, bueno, usa el estudio de ADN, por ejemplo. Eso está aplicado obviamente mucho en el tema de la búsqueda, ¿no? Uh-huh. Capaz que no en la búsqueda, pero más que nada en la identificación de personas que una encuentra. Pero también estudios más grandes de distintos tipos de población, por ejemplo, temas de alimentación, por ejemplo, y bueno, el tema de los huesos y de ahí de la antropología forense, que estuvimos hablando un poco acá. Y esta parte que, o sea, yo aprovechando que estás aquí y que en tu semblanza mencionaste un poco esto también de la paleontología ambiental, o cómo es esta parte. Reconstrucción paleoambiental. Eso, sí. Esa parte es como, creo que cada vez con estas cosas de los cambios climáticos y las cosas que vamos a ir viendo, va a ir tomando como también mucha importancia, porque creo que de pronto no estamos muy conscientes de que la actividad humana sí está cambiando como el entorno, ¿no? Y cómo eso impacta, incluso en temas, lo veíamos ayer en el seminario, de cómo esos aspectos están empezando a influir en temas de migración. O sea, ¿no? Hay una migración que tiene que ver con situaciones climáticas. Obvio. Sí, yo creo que yo también soy migrante climático. Me fui de Suecia hace 20 años atrás y me fui a Sudamérica también en ese sentido, ¿no? Yo soy medio sueco, medio argentino, tengo doble nacionalidad. Pero sí, yo creo que sí. Y justamente, bueno, trabajé con reconstrucción paleoambiental justamente. En una zona, digamos, reconstrucción paleoambiental también es parte, bueno, para hacerse una zona interdisciplinaria entre arqueología, arqueobotánica, la geología, donde vamos estudiando también, bueno, el clima del pasado. Yo que hice fue justamente estudiar régimen de fuegos en el pasado, en una zona donde me han encontrado varios sitios arqueológicos que habían sido abandonados, pero tenía evidencia de fuego. Pareció que se quemó varios sitios en la misma época del año por el tipo de fruta que encontramos. Encontramos una fruta que se llama chañar, que es una fruta que está maduro, digamos, entre diciembre y marzo, y hicimos fechado radiocarbónico que demuestra que más o menos debe ser contemporáneo todas las quemas de esta estructura, de este asentamiento, pero ese fruta nos demuestra que no ha sido quemado entre diciembre y marzo, porque es la época donde está maduro esta fruta. Así que la única manera se va conservando. Entonces empezamos ahí justamente a estudiar régimen de fuego relacionado al abandono de estos lugares, porque vimos que, sabemos que la actividad humana también va
aumentando régimen de fuego, ¿no? Entonces también fue una cosa que estaba pasando en la provincia de Córdoba, donde estuve trabajando en ese entonces. Fue, bueno, el régimen de fuego que fue aumentando en muchos lugares por, bueno, actividad inmobiliaria más que nada, ¿no? Que vean rastrando el monte, porque había zonas donde no se podían construir, pero mágicamente se quemaron una zona con bosque nativo y bueno, ahora ya se abrió el espacio por el negocio inmobiliario, ¿no? Me platicaban a mí una situación así similar en Michoacán, ¿no? En donde hay como toda una devastación del bosque de agua, del bosque profundo, donde lo conocemos popularmente porque llega la mariposa monarca y de pronto queman así, ¿no? Como de la nada se queman, pero también de la nada, como a los pocos días aparecen aguacates, ¿no? Entonces, pues claro que no, hay una participación evidentemente humana y escuchándote, eso al final también se constituye en temas de interés forense, porque terminan siendo conductas delictivas, ¿no? Que están señaladas y tipificadas por una ley que va a tener esta visión de protección del medio ambiente y cómo este tipo de análisis puede ir como abonando estos elementos para decir, ok, aquí esto, aunque parece muy lógico pensar que no se están quemando de la nada, ni se están plantando de la nada, otra vez como ir destruyendo esas versiones, ¿no? Que se van construyendo, sí, que se van construyendo, que se van oficializando, pues es complejo. Entonces, una disciplina como la arqueología puede entrarle como por ese lado y empezar a decir, no, aquí sin lugar a dudas hubo una intervención como humana en la producción de esta dinámica, ¿no? Sí, exacto. Sí, la arqueología da justamente esa herramienta, ¿no? A interpretar que, como decía, bueno, puede ser el pasado muy remoto, pero también un pasado muy no tan lejano, ¿no? Sí. Un parque muy cercano. Doctor, pues estamos prácticamente cerrando y pues nos gustaría, como parte de las dinámicas que hemos tenido en el programa, pues recomendar a lo mejor a un libro, una película, o que puedas compartir con el auditorio una obra de arte o algo que pueda ser significativo para ti, que pueda estar o no relacionado con la temática. Bien, sí, hay varias cosas que puedo recomendar. Bueno, obviamente si alguien está interesado más sobre arqueología forense, por ejemplo, salió una documental hace poco que se llama El Equipo, por ejemplo, que trata sobre el equipo argentino de antropología forense, que es muy interesante. Después, obviamente, hay varios documentales también que uno se puede ver. Ahora salió una serie documental, por ejemplo, sobre Ayotzi también, que creo que es muy importante, pero me trata un poco sobre ese tipo en de... HBO, ¿no? Exacto, como sobre ese tipo de temática que estamos hablando, ¿no? Sobre la desaparición también, el tema de la búsqueda, ¿no? En muchas cosas también hay varios documentales de madres buscadoras también, por ejemplo, ¿no? Que están buscando sus seres queridos. Eso creo que son mis recomendaciones. No tengo ningún libro así específico. Hay libros y artículos muy científicos, digamos, sobre arqueología forense así en general. Y ahora yo sé que nosotros estamos un ex compañero mío ya está para editar un libro sobre arqueología forense también, donde tenemos varios capítulos que son muy accesibles también. La introducción a la arqueología y antropología forense, que creo que va a ser muy interesante para nuestros lectores también. Seguramente sí, va a ser como, y sobre todo sabiendo de cómo, quiénes están participando y toda la información que se puede ir como presentando, pues creo que va a ser muy interesante. Pues aprovechamos para poder invitar a todo el auditorio. Vamos a tener la presentación justo de un documental el próximo viernes a las 11 de la mañana, Toshqua. Es parte del cierre del seminario que tenemos de bioética, ciencia forense y género, que estamos organizando en conjunto con el Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración y Exilio y Repatriación, el SUDIMER. Así que los invitamos. Esta es una actividad que no va a poder ser transmitida por nuestras redes. Esperamos que puedan asistir si es de su interés. Y pues agradecer mucho el que hayas venido el día de hoy.
pues muchas gracias, Henrik. Sin lugar a duda, no será la última vez que te invitaremos porque quedaron como varios temas ahí. Después a lo mejor pudiéramos tener otro programa donde charlemos sobre temas relacionados con la búsqueda, ¿no? ¿Qué es la búsqueda? Porque creo que lo hablamos y tenemos comisiones y tenemos un montón de instrumentos legales, pero a veces creo que no logramos como visualizar y entender la trascendencia de echar a andar planes y acciones de búsqueda de manera oportuna, ¿no? Entonces, bueno, ya tendremos muchos temas que platicar. La ventaja es que Henrik es como una persona de casa, así que podremos estarle invitando en diferentes momentos. Y bueno, les agradecemos muchísimo su atención. Les esperamos la próxima semana en otro programa de Mundo Forense con otros temas que seguramente serán de su interés. Que pasen una excelente semana y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia. Derecho a tus oídos.